Hola, bienvenidos. Colombia ha vivido uno de los conflictos armados más extensos en América Latina, principalmente por la inequidad en la distribución de la tierra. A través del Estado colombiano o a través de los gobiernos, mejor, se han hecho diversos intentos para trabajar en esa reforma agraria, reforma rural que necesita el país. Hay un ejemplo, hay unas reflexiones bien importantes que compartimos con un país de Centroamérica. Hablamos de Guatemala. Ese es nuestro tema hoy aquí, en Restitución en Voz Alta. Restitución en voz alta, devolviendo la tierra, reconstruyendo la vida. Les damos la bienvenida nuevamente, Karen Oscue. Gracias nuevamente por ser compañía en este espacio de Restitución en Voz Alta. ¿Cómo vamos, Karen? Bien, Juan Ricardo, feliz de estar en este nuevo episodio de Restitución en Voz Alta. Recordemos que, como es habitual, las redes sociales para que conecten con nosotros, no solamente a través de una, sino tenemos una gran cantidad de espacios donde pueden conectar con nosotros. Claro que sí, nos pueden seguir en X como @urestitución, en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como @restitución de tierras y en YouTube como @restitución tierras. Desde el lugar conocido como el lugar de muchos árboles, creo que se dice así, se referencia de algún modo a Guatemala. Está con nosotros Leocadio Huracán. Él es coordinador de la reforma agraria del Comité Campesino del Altiplano en Guatemala, por supuesto, ha sido un líder destacado, líder indígena y campesino también. Perteneció al Congreso guatemalteco por el Partido Convergencia y ha dedicado gran parte de su lucha, de su trabajo, justamente a la defensa de los territorios indígenas y campesinos. Señor Leocadio, bienvenido a Restitución en Voz Alta. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Y, quiero reconocer y agradecer muchísimo por esta bienvenida que me están dando acá en Cali para el abordaje del tema en la cual nos encuentra hoy día acá. Y que seguramente usted, Leocadio, tendrá muchas cosas para compartir. Karen, también tenemos invitados de la casa, por supuesto. Claro que sí, Juan Ricardo, tenemos como invitado especial y de la casa, como ya lo mencionabas, a John Jairo Rincón. Él es director social de la Unidad de Restitución de Tierras, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bienvenido, John Jairo, a este espacio. Muchas gracias y gracias, Leocadio, compañero de andanzas organizativas de América Latina. De verdad es un honor compartir con usted este Yo, episodio de hoy. John Jairo, Leocadio, ustedes han compartido otros espacios, pero principalmente creo yo han compartido desde el interior, desde el corazón, desde esa lucha. Entonces quiero empezar por ahí, Leocadio. ¿Cómo arranca uno esta defensa? Y ahorita vamos con John Jairo, esta defensa de los territorios. Bueno, primero agradecerle, yo soy Leocadio Huracán del Comité Campesino del Altiplano CCD en Guatemala, maya de origen. De hecho, me parece sumamente interesante el abordaje de este tema en Colombia. Ujú. Guatemala ha sufrido, Guatemala ha padecido de grandes violaciones a derechos humanos, incluso donde se cometieron masacres, más de 640 comunidades destruidas, arrasadas totalmente. Entonces, esta experiencia, esta situación que ha pasado a Guatemala, nos parece sumamente importante compartir con ustedes también y conocer también la situación de la lucha, de la resistencia, además de ese enorme dolor que ha ocasionado, seguimos en la resistencia y seguimos en la lucha y tenemos la esperanza de ser victoriosos en esa situación. Sin que se entienda mal el término, pero casi que es una obligación como miembro del pueblo indígena estar en la lucha. Totalmente, es un compromiso moral, precisamente, porque la memoria de los miles, cientos de miles de compañeros, hermanos que fueron masacrados, que en memoria de ellos tenemos la obligación moral y ético de seguir luchando para la reivindicación y el rescate de los territorios de los cuales fueron despojados. Uno le escucha a John Jairo y esta narración se puede aplicar a muchos territorios, tristemente, de Colombia. ¿Usted cómo arrancó esta lucha por la defensa de los territorios, John? Yo realmente nací en una ciudad en Bogotá, pero la vida me llevó a la zona rural, en el norte del Tolima. Y allá veo que pues termina siendo una fortuna poder coger café, por ejemplo, y trabajar en las cosas del mundo rural. Y desde pequeñitos también teníamos experiencias de vida rural, arriando ganado, ordeñando, sembrando papas en una tierra de una tía que era agregada de una hacienda de alemanas. Y cuando pequeño experimenté lo que era ser el pariente de los agregados versus la relación con los dueños de la tierra alemanes. Era una cosa curiosa, pero eso lo vine a reflexionar después. Sí.
no es algo que uno piense en la infancia. El huerto, por ejemplo, era cerrado y las frutas solo eran para los niños de la hacienda. Entonces, una de las diversiones de Leocadio de pelados era meternos al huerto a escondidas a robar frutas. Claro, eso le generaba un problema a las tías impresionante porque contaban los huevos, contaban las frutas, contaban todo. Y luego ya uno entiende que el tema no es solamente por condiciones de trabajo y lucha laboral, sino que la sociedad tiene un profundo problema de desigualdad, ya lo enunciaba usted al comienzo del programa, en el que históricamente ha habido una concentración de la tierra, al igual que en Guatemala, de cierta manera fueron excluidos indígenas, afros y luego campesinos, pero sí hay una diferencia grandísima porque en Guatemala la composición de los pueblos indígenas originarios es mayor que la de Colombia. Y aquí aniquilaron a los indígenas, trajeron los afros y se generó como otra composición poblacional. En Guatemala se mantuvo durante muchos, muchos siglos, incluso después de la colonia, entiendo, Leocadio, esa participación de lo indígena y sobre todo la predominancia del mundo maya, aunque entiendo que hay más, y eso le puso un componente muy distinto también al tema de la guerra, de la violencia, pero igual compartimos concentración de la tierra, compartimos una historia con el café y con la United Fruit Company del banano. Totalmente. Eso es Igual. impresionante. Y cuando uno empieza a entender ya todo eso, pues comparto lo que dice Leocadio, el corazón y la barriga, las tripas, de cierta manera, como dicen varias zonas, se hinchan de ira a veces Sí. y de rabia. Desde el interior se Sí, dice usualmente es complejo y luego se cruza con las violaciones, las movilizaciones. Eso marca. Así como compartimos ya todo lo que mencionaba John Jairo, también compartimos algo muy especial y es acerca de la reforma agraria. ¿Cuáles han sido como esos desafíos y ese proceso que ustedes han vivido, por ejemplo, en Guatemala? Sí, bueno, básicamente en la historia de Guatemala del despojo, desde la invasión, pasó varios periodos de despojo con la reforma, la colonia, el tema de la supuesta independencia, la reforma liberal también, la dictadura de Ubico, por ejemplo. Eso llevó a una desesperación total de la población, porque además de ser explotado, de ser despojado, de ser sometido, encima de eso tener que trabajar, se crearon leyes para trabajar de manera gratuita, abriendo carretera para los terratenientes, ¿verdad? Trabajando de manera gratuita para los terratenientes, produciendo. Entonces, así que no pueda construir una fortuna enorme como la que tienen ahora a costa de la población indígena y campesina. Entonces, eso llevó a una desesperación de la población y fue entonces que el 20 de octubre del 44 se diera la revolución en Guatemala, una revolución que prácticamente llevó a grandes transformaciones como el reconocimiento y asignación presupuestaria de la USAC, el tema de la construcción del puerto en el Atlántico, la construcción de la carretera, la línea del tren, el tema también, fortalecer eso, el tema también de la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, haber aprobado el Código de Trabajo. No hubieron cambios enormes tan rápidamente y fue así que en el 52 se aprobó el decreto 900 que llevó la reforma agraria en Guatemala, que en menos, y fue la gota que rebasó el vaso, pues porque entonces se expropiaron miles y miles de hectáreas que la United Fruit Company, la bananera, había expropiado para esclavizar y exportar toda la... realmente se devolvieron tierras a los campesinos y indígenas. Exactamente, y entonces fue ahí cuando se provocó el golpe de Estado, porque en 2 años, que ahorita ya llevamos del 98 para acá, después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, casi 30 años, no ha logrado el Fondo de Tierras asistir las demandas de la población que en 2 años la reforma agraria y el gobierno revolucionario lo logró. Quiere decir Más de que 10,000. fueron momentos significativos el que vivió el país y la comunidad. Totalmente, Totalmente. totalmente, es un cambio y por eso le llamamos nosotros botánicamente grandes recuerdos que nos conocemos, que nos hemos estudiado, que nos hemos analizado y reflexionado este tema, prácticamente fueron los 10 años de la primavera democrática en el país. Hay mucho por aprender en Colombia, Leocadio, con las experiencias de Guatemala.
Ahora que menciona la revolución, ¿se necesita revolución para que hayan cambios grandes? Definitivamente. Definitivamente no ha habido cambios estructurales sin revolución. Entonces, los cambios que requieren nuestros países son profundas y de la cual se necesita transformar el Estado incluso, ¿verdad? Para poder hacer esos cambios. En ese decreto, mejor, en ese momento, año 52, había un escenario político, un escenario también social. Es decir, las condiciones todas de algún modo facilitaron ese avance tan significativo. ¿Qué tanto se transformó el país justamente para que en 2 años casi que se echara para atrás? Sí, definitivamente estaba siendo beneficiado a la población excluida, marginada, ¿verdad? Y estaba retomando los robos, grandes robos de grandes extensiones de tierra que habían hecho las empresas, los terratenientes, y este grupo minoritario es la que provocó precisamente el golpe de Estado en contubernio con la United Fruit Company de Estados Unidos. Entonces, porque estaban siendo atentados los intereses de ellos, porque el Estado estaba respondiendo al grueso número de la población guatemalteca. Entonces, atentó los intereses profundos de este grupo minoritario que prácticamente ha vivido a costa de los esfuerzos y de las fuerzas vivas de la población guatemalteca. John Jairo, ¿qué importancia tiene la restitución de tierras para materializar la reforma agraria en Colombia? ¿Qué piensa usted? Yo creo que la política de restitución de tierras es complementaria a la política de reforma agraria. Si uno parte de la base que la reforma agraria, claro que eso depende de la concepción también de quien la enuncie, Claro. es una política, puede ser una política redistributiva, pero si es una política regida por la modernización, puede uno terminar en la gran producción agrícola, agroindustrial y matar ahí la idea de la economía campesina. En Guatemala creo que se trató de darle lugar a la economía campesina también y pensando en que aquí ha habido varios intentos de reforma agraria, creo que todos marcados por una idea de modernización económica y de modernizar la producción, aparece el tema del conflicto y del despojo y llega la restitución de tierras como algo que va a contribuir a resarcir los daños causados a la población afectada por conflicto armado. Entonces ahí yo tengo una política de acceso a tierras y de, si se quiere, modernización productiva y económica, porque además eso tiene que ver, por ejemplo, con la tributación, con darle recursos al Estado y tengo una política de reforma agraria, de acceso de restitución, perdón, que va a resolver los daños generados por el conflicto armado y a contribuir a la reparación integral de la población, pues tengo dos políticas, la de restitución que le va a devolver lo que le robaron o lo que perdió la gente en el proceso de conflicto y fruto del desplazamiento forzado y la política de reforma agraria que es complementaria y en el caso colombiano la una sin la otra difícilmente conversan porque al igual que en Guatemala creo que traemos una historia muy grande de concentración de la propiedad de la tierra. Juan empezó hablando de la desigualdad en la concentración de la propiedad y somos el cuarto o quinto país en América Latina en concentración de tierra y eso es algo que viene desde la época Sí. colonial también. Ya cuando entra la República habían tierras concentradas en la región Caribe. Durante la época republicana se tienden a concentrar más. Viene la violencia liberal conservadora. Se estima que más de 300.000 personas perdieron propiedades eh, y, y eso no se reparó. En el Tolima se intentó hacer un ejercicio de identificación de los daños de los propietarios que habían perdido bienes y enseres, con miras a hacer una política de reparación como en el 58 más o menos. Pasa otro ciclo de violencia grande, se estabiliza el país, vuelve otro ciclo de violencia y surge la ley 1448 de restitución de tierra. Entonces, creo que venimos transitando una política de distintos esfuerzos de reformas agrarias y llega la restitución de tierras fruto del conflicto, fruto pues, de los daños generados por el conflicto armado y del consenso político también que se alcanzó para reparar a las víctimas y del esfuerzo de las víctimas afectadas por violencia que terminaron luchando por esa reparación también. Muchos expertos, perdón, Karen, muchos expertos, John, en este espacio, en restitución en voz alta, han hecho referencia a la ley 1448 como
casi que el único logro en materia de redistribución de la tierra en Colombia. ¿Cuál es el escenario, John, que usted ve hoy para avanzar en esa reforma agraria? Y ya le preguntamos en instantes a Leocadio, justamente de qué se ve también desde afuera. Usted me pone en aprietos porque yo soy funcionario ahorita de la Unidad de Restitución de Tierras Digo charlando, John. y, y considero que estamos haciendo un esfuerzo grande como gobierno y como entidad para reorientar el trabajo de la institución en términos em, de reparar, de contribuir a la reparación integral y de restituir tierras. A pesar de que la política se montó desde 2011, perdón, con la ley de víctimas 1448, eh, pasaron casi 14 años y mucha de la productividad que medía la acción de la unidad de restitución está orientada a no garantizar derechos. Sí. Entonces, darle un giro completo a la política para garantizar derechos nos ha implicado un esfuerzo grandísimo para poner nuevamente a los funcionarios a hablar con la gente, estudiar los casos, poder inscribir. Estamos inscribiendo de 100 casos, estamos inscribiendo cerca de 75 y ahí hay un giro grande, pero seguimos haciéndolo en medio del conflicto. A pesar de los distintos procesos de negociación de paz que viene haciendo el Estado colombiano casi que desde los años 50 con las guerrillas liberales, ha cesado la violencia fuerte en algunas regiones, se ha incrementado en otras, y eso termina dificultando el trabajo de la unidad, termina dificultando el retorno de la población, dificulta retornar con garantías, puede dificultar la estabilización de las personas en distintas regiones, y hay más que restitución. Entonces empezamos a hablar de la necesidad de que la sociedad se siente a resolver contradicciones y conflictos a través de la negociación y no del uso de la violencia. La NT hasta hace pocos meses no había podido ir al Catatumbo por el tema del conflicto y estaba en un plan concertado con las organizaciones sociales para formalización de tierra. Entonces ahí tenemos unos retos como sociedad muy grandes que no pasan solamente por la restitución. La misma política de acceso a tierras está generando una serie de situaciones de esperanza también muy grandes en las regiones, pero eso hay que fortalecerlo porque pues tenemos otras regiones donde predomina el monocultivo, predomina la gran propiedad. Estamos en una de ellas, ¿cierto? En el Valle del Cauca, y ese es un reto grande para la sociedad en general, no solo para una entidad. Entonces veo también como muchas barreras en ese sentido, pero por otro lado tiene uno organizaciones sociales, personas que han recibido la restitución, que realmente cambiaron su vida. Y perdóneme, John, personas y Tiene esa colectivos. esperanza ahí. Sí, sí, sí. Y ahorita nos metimos a impulsar la restitución en perspectiva colectiva, Ah. porque eso se perdió en el camino y casi que en el caso colombiano se asumió que solo los indígenas y los afro tenían vida colectiva y el campesinado también la tenía, comunitaria, veredal, pero colectiva al fin y al cabo. Entonces, eso nos ha llevado estamos trabajando ahorita 40 casos, se están gestionando, están habilitados 40 casos a nivel nacional, son 15 departamentos, varios municipios, PEDET, en los que estamos trabajando esto, con comunidades que están con la expectativa o que tienen organizada zona de reserva campesina o que aspiran a otra territorialidad campesina como los territorios campesinos agroalimentarios. Y aquí la gente ve como una puerta posible Claro. para gestionar distinto el proceso de reparación. Esto de la mano también, obviamente, con la unidad de víctimas y con las entidades que hacen parte del SNARIF. Y ese trabajo no lo vamos a poder resolver solos. Sí. Necesitamos a los jueces, necesitamos a La toda la gente, institucionalidad, sí. y necesitamos que se entienda que el campesinado hace rato dejó de luchar solo por tierra. Creo que ahí le dio un salto cualitativo a la política estatal desarrollista en el sentido de pensar en territorios. Y ahí creo que compró la invitación del mundo indígena y afro a pensarse distinto el mundo. Sí. Justamente, Leocadio, con lo que ya mencionaba John Jairo sobre el trabajo colectivo y la importancia que tiene en su país, ¿de esa manera también se trabajó? Cuéntenos un poco sobre eso, ese trabajo colectivo para lograr esa reforma agraria. Sí. Bueno, de hecho es importantísimo porque hubo una organización bastante fuerte en la década de la Revolución.
fue cuando se realizó el primer Congreso Nacional Campesino en Guatemala. Entonces estaban prácticamente excluidos, no sé, porque la discusión de los países para las transformaciones que requiere es importante involucrar y es importante escuchar y es importante aplicar la verdadera democracia para que efectivamente se aborda, se reflexione y se busca cómo crear rutas para resolver esos grandes problemas. Entonces, me parece sumamente interesante de que los procesos, porque en Guatemala, después de la contrarrevolución, prácticamente vino una serie de problemas, de desplazamiento, de masacre, de despojo, aún más graves aún, porque entonces hubieron desplazados internos, hubieron las comunidades de población en resistencia que tuvieron que huir a la montaña para poder sobrevivir, fueron varias comunidades al exilio, ¿verdad? Y entonces prácticamente todo eso se pretendió, un elemento importante que yo aplaudo mucho y reconozco mucho a Colombia, es que es sobre el decreto la ley 1448, que prácticamente se estableció, se aprobó antes de la firma de los acuerdos de paz. Esta es una ventaja sumamente importante, interesante, la cual nosotros no lo pudimos lograr sin la revolución y sin los acuerdos de paz. Entonces, desde la revolución hasta los acuerdos de paz hubo un vacío de la cual se ofrendaron miles de vidas de despojo, de desplazamiento. Fue hasta que los acuerdos de paz abrió nuevamente la posibilidad del abordaje, pero no tuvimos antes una ley que podría reconocer a las víctimas de toda esta guerra que hemos estado sufriendo. Leocadio, lo siento bastante informado de lo que está pasando en Colombia. De algún modo, hay algunos expertos que en algún momento han planteado justamente el valor que tiene que Colombia esté avanzando en esa reforma rural que se necesita integral con acuerdo en la ley 1448, en los ajustes, por decirlo de algún modo, que también se le han hecho las modificaciones a esta misma ley. Todo eso acompañado de la institucionalidad, de visitar al Congreso, de articular desde los ministerios. En Guatemala de repente faltó un poco más hacer ese trabajo con la institucionalidad. ¿O qué le faltó a Guatemala? Lo que pasó en Guatemala, y seguramente usted sabe, también tenemos un enorme reconocimiento a un ciudadano colombiano como lo fue don Iván Velázquez, que presidió la CICIG en el país y descubrió Sí. él de cuál es la razón principal de ciertos sectores encubiertos en el manto de la impunidad porque responden a las mafias en nuestro Ujú. país. Lo demostró y prueba de ello es que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta y así a altos funcionarios, pero eso también tiene su costo. Entonces, la cuestión es que está demostrado que la cooptación de los estados por estas mafias, por estos grupos, precisamente para garantizar de que no permitir estos cambios. Entonces, tienen cooptado el Congreso de la República, tienen cooptado el organismo judicial y tenían cooptado también el Ejecutivo. Entonces, prácticamente tenían todos sus servicios. Sí. Entonces, esas son las cuestiones que no Claro. permiten, digamos, hacer los cambios. Entonces, por eso es que nosotros hemos trabajado mucho para la formación política, para la información y para el debate. Es que en Guatemala tenemos que sacar a estas mafias del poder para realmente se pueden hacer los cambios que necesita el país. Muy parecido a los fenómenos colombianos, Karen. Sí, muy parecido. John Jairo, sabemos que desde la dirección social se tejen cosas importantes, entre ellas las mesas campesinas. ¿Tiene esto que ver con el impulso a la reforma agraria de alguna manera? Y eso es lo que pienso yo particularmente. Si la gente favorece, se favorece la sociedad. Y hay un tema de base que no es solamente el acceso a la tierra, sino el reconocimiento, Leocadio, de la lucha de la gente y de los derechos que tiene y del lugar que debe tener en la sociedad. Las políticas del desarrollo están dejando por fuera a las personas más vulnerables, o las están integrando de manera subordinada y para explotarlas y para profundizar aún el tema de la extracción de riqueza. Y están dejando a la gente sin tierra, sin servicios, sin acceso a salud, sin educación, sin vivienda, sin otra serie de elementos que son básicos para la vida. Entonces, meterse uno a reconocer a esa gente que ha luchado, siendo ya Estado, meterse uno a tratar de saldar esas deudas
y generar también reconocer el derecho a la participación que tiene la gente. Leocadio hablaba ahora de la democracia, pues es lo fundamental para que la sociedad se transforme. Y cuando uno habla del campesinado y del reconocimiento, pues está hablando de darle lugar a la gente en la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con su vida y con su futuro, y es lo mínimo que tiene que hacer el Estado. Es lo mínimo que tiene que hacer el Estado, ¿cierto? Porque creo que es una de las semillas fundamentales para construir justamente paz y reconocimiento de la gente como es, no como uno quiere que sea o como la han moldeado. La United Free Company moldeó a la gente y la moldeó de una manera compleja, ¿cierto? A partir de políticas incluso racistas en Centroamérica y acá en Colombia también mineras, en fin, recorrer esa historia es complejo. Entonces, generar espacios para conversar, generar y campesinados, sino esas identidades sometidas de cierta forma, indios y afros, es lo mínimo que se hace. Y ver dentro de ellos también las diferencias de género, hombre, mujer, orientación sexual diversa, es como lo mínimo también para construir una ciudadanía. Entonces, casi que estamos es en un programa mínimo que ha sido exigido por la gente hace muchísimo tiempo. Cuando se salía a las carreteras o se ocupaban fincas o haciendas, pues qué se pedía. Oiga, aquí estamos. Que- No estamos, no estamos pidiendo nada regalado, porque la gente del campo nunca pide nada regalado. Pide una posibilidad, pide una oportunidad. Que ha sucedido un poco, que la manera en que se ha materializado la política de la diferencia del reconocimiento puso a la gente a definir si era indio, si era negro, si era campesino, y resulta que en la vereda se sabía que usted era indio, que usted era negro y usted era campesino, pero no era problemático. Entonces, ¿cómo gestiono yo esa política del reconocimiento, de la participación en esa diversidad tan grande? Porque los tengo que reconocer a todos. No puedo irme solo por uno y con otro. Entonces, estamos en eso de hacer espacios de diálogo con población campesina y donde hay interculturalidad, pues se convida a todos porque uno no puede separar. Lo hablábamos en otro programa, John, el campesino en sí mismo también tiene múltiples diferencias. Que con los pueblos indígenas, uno tiende a distribuirlo en 115 pueblos indígenas, pero seguramente hay muchas más diferencias que a simple vista no se ven. Por eso la importancia de abrir estos espacios para escuchar todas esas voces diversas de las que nos enorgullecemos de la diversidad, pero que a veces se quedan sin espacios para diálogo. Leocadio Juracá, coordinador de la Reforma Agraria del Comité Campesino del Altiplano, muchísimas gracias por estar con nosotros, Leocadio, líder campesino, y gracias también por esa lucha que usted ha trabajado desde Centroamérica. Una reflexión para cierre, Leocadio, háblele por favor a los colombianos que estamos también adelantándonos, trabajando por esta reforma que necesita el país. Y yo quiero compartirles y confesarles de que he investigado bastante de los grandes logros y grandes pasos que ha dado en tan corto tiempo el Estado de Colombia en los últimos años. Eso es importantísimo, pero es mucho más importante cómo involucrarnos, cómo respaldar y cómo generar diálogo, justamente lo que decía yo, generar diálogo con los sujetos, el sujeto campesino, el sujeto afro, sujeto de pueblos originarios, con la institucionalidad para que efectivamente construyamos juntos y luchemos para mantener por muchos años esta posibilidad de transformaciones que requiere el país. Porque a las mafias, a quienes han ocasionado tanto dolor, despojo, saqueo, violencia, violación de derechos humanos a nuestros pueblos, ya no debemos de permitir que regresen para seguir ocasionando ese mismo dolor a nuestro pueblo. Así que a mayor represión, mayor organización, más lucha y coordinación con la institucionalidad. Muchas gracias. Con el impulso que nos da Leocadio Juracán desde Guatemala, John Jairo. No, con gusto. Y creo que en esos aprendizajes, además del reconocimiento de la participación, sería fundamental que el Estado como institución viva, además, entendiera lo que significa el territorio y las territorialidades para el campesino, el negro y el indígena, porque no es un enunciado nomás, ni es el tema del título de propiedad. Es una disputa muy profunda por la vida, por lo colectivo, comunitario y de cierta manera por un lugar en la sociedad que además por el modelo, por lo que está diciendo Leocadio, está poniendo en riesgo no solamente esas formas de vida y de relación con la naturaleza, sino la vida en general del planeta.
es complejo como se está disputando todo, al punto que los mínimos logros que había de la humanidad para desarrollar la guerra están perdiéndose en Gaza, por ejemplo. Y esos son temas que no interpelan solamente a un funcionario, o creo que a Leocadio por ser líder campesino, sino que hay una cosa profunda ahí de humanidad y los campesinos, los indígenas, los afro a su manera, cada uno le pone una discusión a la sociedad que a veces parece que no se escucha. Entonces, sentarse a conversar casi que de igual a igual, porque en eso también ha habido una relación de sometimiento y subordinación, le pone posiblemente un ingrediente distinto a la relación que puede llevarnos a otro lado. Y ahí recojo profundamente lo que dice Leocadio, ¿cierto? Esa horizontalidad de la relación y ese proceso de reconocimiento tendría que permitirnos ser diferentes como sociedad. Pero escucharnos justamente desde la diferencia. John Jairo, nuevamente gracias. Karen, nos fue un capítulo más, esta vez desde el Departamento del Valle. Gracias, Karen, por la compañía. Gracias, Juan Ricardo. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Los invitamos para que sigan y nos sigan en redes a través de X en @restitución, en Facebook e Instagram @restitución de tierras, en YouTube @restitución tierras. A ustedes para que te me las salve el cielo. Hoy desde Cali, en el Departamento del Valle del Cauca, como solían decir hace mucho tiempo, mañana es de cualquier otro lugar de este bello país llamado Colombia. Gracias, esto fue Restitución en Voz Alta.